Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes bienvenidos a una sesión más del ciclo de conferencias La ciudad y la pandemia, en nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Consejo de Humanidades y del Programa Universitario de Estudios de la Ciudad. Eh, Hemos preparado estas eh, sesiones de discusión con especialistas que nos apoyen, que nos ayuden a entender el todas o una gran parte de las facetas involucradas en esta pandemia, en esta crisis sanitaria que nos aqueja, pero que está teniendo impactos en muchos ámbitos de la vida pública y social de nuestro país. En esta ocasión, el tema que vamos a tratar es el de migración, ciudad y pandemia. Para ello tenemos el honor, el gusto de tener con nosotros al doctor Fernando Lozano. Muchas gracias, Fernando, por acompañarnos en este día. Un placer, ¿no? Un placer. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando. El doctor Lozano es doctor en sociología por la Universidad de Texas en Austin. Obtuvo su maestría en demografía en el Colegio de México y se graduó como ingeniero agrónomo con la especialidad en sociología rural por Chapingo. Y sus temas de investigación los ha centrado alrededor de este gran tema para México, que es el de la migración a Estados Unidos, el impacto de las remesas, el impacto económico y social en las comunidades de origen de los migrantes. Tiene estudios muy interesantes sobre la migración calificada, en particular en América Latina y el Caribe, y otro tema que también se menciona mucho y que siempre también es ocasión para muchas preguntas de por qué está sucediendo estos fenómenos. En este caso es la migración de retorno en México. Ya nos hablará Fernando seguramente en su exposición, que por supuesto no es un tema nada fácil para quien deja su país y años después, meses después, regresa y pues se encuentra con una realidad distinta. Él ha publicado como autor y como coautor más de 70 ensayos y 13 libros de investigación, y asimismo participa en consejos editoriales de 9 revistas científicas. Por supuesto, los logros que ha conseguido en el ámbito académico, pues le han merecido el grado de investigador titular C de tiempo completo en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Tiene el nivel C del PRIDE y es nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores. Asimismo, él imparte cursos de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM y también cursos de maestría y doctorado en otras instituciones de educación superior en México y en el extranjero. Esta trayectoria notable dentro de las ciencias sociales le ha merecido reconocimiento. Él fue presidente de la Asociación Latinoamericana de Población. Él coordina diversos grupos de trabajo y redes de investigación tanto en México como en América Latina, y es coordinador actualmente de la red temática Migrare, que aborda el tema de migraciones y movilidades. Y desde el año del 2019 es director del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM, de la UNAM. Y pues, bienvenido, Fernando. Es todo tuyo a la mesa. Al final de tu exposición tendremos un espacio para preguntas y comentarios de quienes nos siguen. Quiero aprovechar también para agradecer la presencia de Abraham Retureta, quien nos está auxiliando en la traducción simultánea en lenguaje de señas mexicano, y vamos a experimentar ahora una forma novedosa, bueno, para nosotros, de traducción, porque Mauricio Trejo, que es también un representante de la comunidad de sordos en el país, va a estar haciendo una traducción espejo. Ya posteriormente les diremos de qué se trata, pero pues estamos muy contentos de tener a un invitado de tu calibre y una modalidad de traducción que busca la inclusión de sectores sociales desfavorecidos. Adelante, Fernando. Muchísimas gracias, Javier. Les agradezco muchísimo a ti y a todo el equipo del programa Universitario de Estudios de la Ciudad
por esta invitación a este ciclo tan importante para reflexionar sobre los impactos de la pandemia, como tú decías, de distintas perspectivas. Para mí es muy grato poder hablar efectivamente, de un tema que vengo trabajando de hace tiempo, bueno, pues ya como algunos años, diría yo, que es precisamente el tema de la migración, ¿no? Y bueno, afortunadamente la invitación fue para hablar de esto, migración, ciudad y pandemia. Y bueno, pues con esta contribución espero poder generar preguntas y que al final podamos tener un intercambio con todos los que nos escuchan en esta transmisión. Yo voy a dividir mi presentación en tres partes. Em, una primera, quiero hablar sobre cuál es el contexto prepandemia, ¿sí? En particular me quiero referir a las características económicas y sociales, jurídicas de la movilidad internacional previas a la pandemia. O sea, ¿cómo podríamos estar caracterizando la movilidad humana en México y en América Latina de manera muy general para después ir al segundo punto, que es ver cómo se transformó, cómo se transformaron esos patrones, esas características generales, ¿sí? Como consecuencia precisamente de la pandemia y, digamos, plantearnos la pregunta, ¿cómo es la movilidad en condiciones de inmovilidad? Dado que una de las principales expresiones, y como lo vamos a ver en presentación, es precisamente este cierre de fronteras, esta cosa histórica, inédita, ¿no? Que ha significado la pandemia en términos de la movilidad. Entonces, ¿cómo es que se dan esos procesos de movilidad en condiciones de inmovilidad? ¿Y qué escenarios post-pandemia? ¿Sí? ¿Qué nuevas modalidades podríamos atrevernos a sugerir, a proponer? ¿Qué hipótesis? ¿Por qué? ¿Hacia dónde? Entonces, en torno a estas tres partes, yo voy a dedicar mi presentación. Sobre el primer punto, el contexto prepandemia en México y en América Latina, es importante considerar en el caso mexicano, perdón, voy a desactivar mi exactamente. En el contexto mexicano, ¿sí? En las últimas décadas, nuestro país dejó de ser uno predominantemente exportador de población, sobre todo hacia Estados Unidos, y se configura como un país de tránsito y de destino, aunque muchas veces de destino no deseado, sobre todo de aquellas corrientes migratorias que se dirigen a Estados Unidos, pero que por diversas circunstancias tienen que asentarse en México, ¿sí? Eh, en particular, en el circuito México-Estados Unidos, uno de los más grandes del mundo, de hecho, el circuito migratorio más importante a nivel mundial, ¿sí? Eh, Previo a la pandemia, se vive una política de cero tolerancia, de criminalización, de xenofobia y sobre todo deportaciones masivas. Ya veníamos teniendo una política muy agresiva hacia México. Y por el lado mexicano, digamos, hay una normativa migratoria importante con un enfoque de derechos, ¿sí? En particular estoy hablando de dos eh, iniciativas a nivel del gobierno federal, que fue la Ley de Migración de 2011 y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político también del 2011, que de alguna manera avanzan en esta agenda migratoria interna con un enfoque de derechos humanos. Pero al mismo tiempo estamos, sobre todo ya en años más recientes, frente a una externalización de la política norteamericana, ¿sí? Esto que se llama, conocido el programa Quédate en México, que implica, y por siglas en inglés es los MPPs, les dicen, es el Protocolo de Protección a Migrantes, que es toda una política de solicitudes de asilo de población, sobre todo centroamericana y de otras nacionalidades, entran a los Estados Unidos, solicitan el asilo, pero
se regresan a México, y eso implica, digamos, toda una nueva circunstancia, ¿sí? Todo un nuevo papel de nuestro país en este proceso, y un cambio radical muy importante que es importantísimo subrayar, que es la militarización del control migratorio, particularmente a partir del uso de la Guardia Nacional en junio del 2019, sobre todo cuando está el proceso ya muy importante de las caravanas en México. Así que el sur de México se convierte en buena medida de una frontera porosa, como fue durante décadas, ¿sí? A una clara frontera de tipo militar, sobre todo frente a la migración centroamericana. ¿Qué pasa en la situación pre-pandemia en América Latina? Asistimos a un incremento en general de la movilidad intrarregional, ¿sí? A un crecimiento de población migrante con necesidades de protección internacional, eh, a una transición de países que tradicionalmente habían sido emisores de mano de obra a receptores, en particular nos estamos refiriendo a países como Colombia, Ecuador, Perú, que tradicionalmente habían sido países receptores, perdón, emisores de mano de obra, sobre todo a los mercados interregionales de América Latina, pero sobre todo hacia el norte global, Estados Unidos, Europa, se convierten en estados receptores, sí. Sobre todo por el éxodo venezolano, ahorita lo vamos a ver. Hay en términos jurídicos, hay una transición en general en toda la región latinoamericana hacia una, digamos, enfoque de derechos humanos, ¿sí? Pero, digamos, creo que lo más característico de la situación prepandemia de América Latina, y que es algo inédito en la historia migratoria de nuestra región, es la migración venezolana a partir de la crisis económico-política que vive el país y que se ha convertido, digamos, en eh, digamos, en un hito en la historia reciente, como decía, dado que es una migración que se da no solo en términos de masivos, se habla de los 5 millones de personas fuera del país en contextos de crisis, ¿sí? En contextos de muchísima vulnerabilidad, ¿no? Y algo que es muy notorio, que esta migración es esencialmente hacia destinos urbanos, ¿sí? Y es algo inédito en América Latina. Es decir, lo que quiero yo decir es de que no nos estaba yendo tan bien antes de la pandemia en términos migratorios, ¿sí? Ahora, ¿qué impactos podemos observar de la pandemia en las migraciones y la movilidad humana? En ambos contextos. Estoy tratando de diferenciar México y América Latina, ¿no? En primer lugar, de manera general, a lo que asistimos es una generalizada restricción de la movilidad, ¿sí? Estamos hablando de diversas modalidades en cuanto a que hay una movilidad limitada, ¿sí? O en su caso, una disminución de cruces legales, ¿no? Solo permitiéndose los esenciales, como es el caso de México y Estados Unidos, por ejemplo, o un cierre de fronteras, ¿no? Que esa es en realidad lo predominante, lo que sucede en prácticamente todos los países. Estos que se ven en color rosita son precisamente países que están cerrados, o sea, totalmente cerrados. Nadie puede salir ni entrar, salvo el caso de México, Venezuela, Paraguay, Uruguay. Y este cierre de fronteras implica que precisamente la población se vuelve más vulnerable, se queda atorada en otros países, ¿sí? El tránsito se vuelve mucho más riesgoso y en ese sentido, digamos, se asiste eh, una movilidad limitada con una serie de consecuencias que vamos a ir analizando. En el caso de México, ¿sí? Frente a un escenario que implica, digamos, un decremento muy importante de la movilidad, prácticamente podríamos decir que
que los cruces, digamos, no documentados, irregulares, prácticamente desaparecen durante la pandemia. Al mismo tiempo que hay esta, digamos, política por parte de Estados Unidos de evitar al máximo la inmigración mexicana, es decir, hay un escenario, se plantea, de inmovilidad, ¿no? Pero al mismo tiempo es en cuanto a la llegada, no en cuanto a las expulsiones y sobre todo al incremento que se da de expulsiones express, que de acuerdo a algunos estudios, hasta en 96 horas un migrante podría ser aprehendido y deportado. Continúan estas políticas muy fuertes de aprehensiones en el interior de los Estados Unidos, ¿sí? Hay una importante, en el caso mexicano, cierre de fronteras en el sur, pero con deportaciones. Y en buena medida, los Estados Unidos y en particular su no grato presidente, ha responsabilizado a los migrantes mexicanos de los contagios. En general, a los migrantes, la población migrante, pero particularmente a la población migrante mexicana. Por eso es que planteo yo esto como paradoja. Si por un lado se dice, bueno, vamos a cuidar las economías, las sociedades del contagio, ¿sí? Vamos a hacer toda una política de contención, pero no solo en la recepción, ¿no? Y se mantienen de una manera decidida, clara y descarada, eh, digamos, las deportaciones y las aprehensiones. Por el lado de la frontera sur, ¿sí? Tristemente hay un abandono de la población en la frontera sur. Es decir, hay una fuerte ausencia de protocolos sanitarios y frente a digamos, este protocolo general, digamos, para toda la población mexicana de quédate en casa, ¿no? Ahí está precisamente el problema de la diferenciación y la exclusión. Es decir, la población inmigrante, ¿de cuál casa estamos hablando? Los centros de detención de migrantes en y muchos de los albergues se saturaron con la pandemia, ¿sí? Y hay una situación de exclusión social, dado que no es una población objeto de ayuda, son los otros, son los migrantes, son los sin derechos, ¿no? Tristemente hubo, digamos, dentro de toda esta política de contención de la migración desde la frontera sur, incluso iniciativas de devolución de población a Guatemala que fueron detenidas por el gobierno guatemalteco precisamente porque es uno de los países que han cerrado sus fronteras. Por el lado digamos, de las migraciones y la pandemia en América Latina, digamos, durante la pandemia lo que más ha sobresalido, y esto es lo que a muchos grupos de investigadores nos ha llamado la atención, es esto que yo denomino crisis sobre crisis, y particularmente ejemplificado con la situación de la diáspora venezolana. O sea, ellos no solo venían de una situación prepandemia totalmente de una vulnerabilidad, precisamente sin derecho a una serie digamos, de derechos humanos vitales como es trabajo, vivienda, salud, etcétera, sino que, digamos, se agrega el tema de la pandemia que implica inmovilidad, ¿no? Que implica quedarse atrapados, sobre todo de aquellos cuyo proyecto era continuar, por ejemplo, de Colombia hacia Ecuador, hacia Perú, a Chile y hacia otros países de América Latina. Hay una suspensión de procedimientos migratorios, hay una limitación muy importante al acceso al asilo, porque simple y sencillamente se cierran las oficinas, ¿no? Y en general podríamos decir que hay una agudización de la vulnerabilidad y la precariedad de la población migrante, ¿no? Esto que les mencionaba yo, ¿no? Al quedarse sin acceso al trabajo, a la vivienda, a salud, y cayendo muchos de ellos en situación de calle y en una circunstancia de violencia institucional. Y, digamos, contrario a lo que uno pudiera suponer, ¿no? Se presenta este proceso de, digamos, tanto de regreso o retorno a la situación de crisis a los países de origen, particularmente en el caso venezolano, o procesos de reemigración, ¿no? En condiciones de vulnerabilidad y sobre todo de muchísimo riesgo, ¿no? Eh, Al mismo tiempo, presenciamos esta exclusión en las respuestas gubernamentales, ¿no? Que esencialmente contravienen leyes nacionales.
o a los así llamados derechos universales, como estamos hablando de, por ejemplo, la Constitución mexicana habla del derecho a la salud para todos aquellos que estén en territorio mexicano, ¿sí? Y otra serie de derechos que eventualmente, al no cumplirse y al excluir a los migrantes, contravienen esas leyes nacionales. Y de otro lado, digamos, muchos estudios, investigadores coincidimos en esta idea de la xenofobia y desde perspectivas hipócritas, eh, digamos, tratar de culpar a los migrantes, ¿no? De los problemas de salud, ¿no? Sí, sí, a los migrantes laborales, digamos, ¿no? Cuando que en buena medida esta pandemia y el contagio global de la pandemia fue más bien otras redes, ¿no? Redes que tuvieron que ver con la movilidad de los turistas, incluso recuerden, ¿no? Cuando se veía el origen, digamos, la estratificación social en el origen de la pandemia no eran necesariamente migrantes pobres, ¿no? Pero finalmente esto de atribuirle a los migrantes y culparlos de los problemas locales es una situación muy común. Quisiera nada más rápidamente hablar sobre el caso de las remesas y la pandemia, dado que las remesas en contextos de crisis, y esto ha sido estudiado durante muchos años, tiene un efecto anticíclico en los países de origen de los migrantes. ¿Esto qué quiere decir? Que en situaciones en donde hay caídas económicas importantes, ¿sí? El papel de las remesas lo que hace es que el golpe económico no sea, la caída no sea tan fuerte, ¿no? Amortiguan ese golpe. Y en general en América Latina, ¿qué es lo que se ha advertido? Se ha advertido una caída de las remesas, de los flujos de remesas en general. Y en el caso mexicano, el pronóstico para 2020 era una caída eh, que iba desde el 7% al 12%, incluso hasta el 20% entre 2019 y 2020, y yo me incluyo en un trabajo que hice con mis colegas eh, del Laboratorio de Análisis Regional del CRIM y de otras instituciones, en donde nosotros desde un principio, sobre todo estábamos hablando en el mes de marzo, hablábamos de una caída muy importante de las remesas. Y contra estas predicciones, en el mes de abril hubo un crecimiento inusual, eh, perdón, en el mes de marzo, eh, con una caída en el mes de abril y una recuperación mayo, junio y julio, ¿no? Y que eventualmente se plantea un escenario, lo acaba de decir el presidente Andrés Manuel López Obrador, de una escenario donde las cifras podrían llegar a los 40,000 millones de dólares a finales de 2020, ¿no? Dentro de esta idea de que son los seres vivientes. Les voy a presentar muy rápidamente la gráfica que ilustra este comportamiento entre 2019 y 2020. La línea azul es el comportamiento mensual de las remesas en millones de dólares, ¿sí? Durante 2019. Y la línea anaranjada es el comportamiento de las remesas en 2020 en los 7 primeros meses del año. Entonces, aquí vemos cómo en el mes de enero es todavía un contexto sin pandemia mayor el flujo y lo que recibe el país por concepto de remesas. En febrero es un poquito mayor. En marzo es ese crecimiento inusual al que yo les hacía referencia de 3,000 millones, prácticamente asciende a 4,000 millones de dólares, ¿sí? Hay esta caída fuerte en abril, ¿sí? A niveles cercanos a los que tenía en el 2019, pero a partir de ahí hay una recuperación y esta recuperación por arriba de los niveles de 2020 es lo que hace pensar a algunos en que las remesas pueden llegar a un escenario, digamos, inimaginable en otras circunstancias, ¿sí? Que es el de los 40,000 millones de dólares. Muy rápidamente, y para ir cerrando, quisiera yo plantear algunas ideas sobre cuáles serían algunos escenarios post pandemia
y preguntarnos si habría eventualmente cambios en los patrones y en las movilidades humanas en México y en América Latina. Y definitivamente sí, yo diría, ¿no? ¿Por qué? Porque la pandemia va a implicar incremento en la pobreza, ¿sí? Y es de esperarse un crecimiento de la migración, sobre todo en países que, digamos, fueron golpeados de una manera drástica, no solo por la situación prepandemia, sino en particular por la caída económica que se vivió durante la pandemia, que está viviendo durante la pandemia, como son países como Venezuela, Haití, Nicaragua, y no descartemos a nuestro país, sin embargo, con dinámicas y procesos, dinámicas migratorias distintas, ¿no? Se están abriendo digamos, lentamente los trámites migratorios en muchos países. Hay solicitudes de asilo súper acumuladas. En el caso de México es impresionante, ¿no? Este, el cierre del 2019 cerró con una em, em, digamos, un número de 80,000 solicitudes de asilo se resolvieron prácticamente, como sucede en América Latina, eh, eh, alrededor de 3,000. Y hay solicitudes durante el primer trimestre del 2020, perdón, hay un crecimiento incluso cercano, no, superior al 30% comparado con el primer trimestre del 2019. Así que, digamos, hay una acumulación muy importante de trámites migratorios y de resolución de solicitudes de asilo. Es importantísimo promover y desarrollar políticas de inclusión hacia la población migrante, ¿sí? No verlos como los otros, o no nada más verlos como personas sin derechos, sino también población que forma parte de los procesos locales, ¿sí? Y pese a que sean población en tránsito, ¿no? Y algo que a mí me parece muy importante como elementos de desafío frente a estas personas en movilidad en una ya situación, en un escenario post pandemia, es abandonar el discurso utilitarista de las remesas, ¿no? Porque fíjense ustedes, evidentemente las remesas han tenido un papel, decía yo, un efecto anticíclico, es decir, se amortigua el golpe, ¿sí? Pero, digamos, lo que es cuestionable es cómo se incorpora, ¿no?, en el discurso y en la narrativa oficial a, a las remesas, como pasaba hace dos décadas, ¿no? Como si fueran políticas de Estado. Entonces, ahora recupero aquí parte del fragmento del segundo informe del 1 de septiembre de López Obrador, y dice él, con el aumento de las remesas, los programas de bienestar y los créditos que estamos otorgando, la pandemia no ha desembocado en hambruna ni en escasez de alimentos ni asaltos. Es decir, se equipara, ¿no?, al tema de las remesas prácticamente con programas oficiales, ¿no? Y cuando digamos, la agenda migratoria, ¿no?, y los problemas de falta de derechos de la población migrante en los Estados Unidos, sobre todo, que es de donde provienen las remesas, es algo que está ausente, ¿no? Continúa la cita, dice, las remesas siguen creciendo a pesar de la pandemia. Ya el crecimiento de las remesas este año con relación al año pasado es del 12%, y este año vamos a tener remesas récord. Yo calculo de alrededor de 40,000 millones de dólares, y eso va a 10 millones de familias mexicanas. Efectivamente, efectivamente el impacto que tienen las remesas en evitar la caída de los niveles de vida de millones de familias mexicanas es importantísimo, ¿sí? Sobre todo considerando que el impacto de las remesas a nivel regional es, en las distintas entidades de México, es desigual. Es decir, si bien estos 36,000 millones de dólares que recibió México en el 2019 fueron el equivalente casi al 3% del Producto Interno Bruto. Hay entidades, sobre todo estas de larga tradición migratoria, como Michoacán, Guanajuato, incluso entidades como Oaxaca, Zacatecas, en donde em, el, el- digamos, la dependencia de remesas, ¿sí?,
en relación con la economía sobrepasan incluso al 10% del Producto Interno Bruto estatal. Entonces, con esto quisiera yo concluir agradeciendo muchísimo al PUEC, a su director y a todos los colegas que forman parte de este equipo. Y estoy, digamos, abierto a sus preguntas, en disposición de tener un diálogo con todos ustedes. Y bueno, pues les agradezco muchísimo. Aquí está mi correo electrónico por si alguien se interesa en mantener y continuar el diálogo. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Fernando. Nos quedamos con una serie pues de temas que son siempre preocupantes y que al final del día, y a pesar de que este tema pues es casi consustancial al México moderno, ¿no? Sabemos que esto de las remesas pues tiene ya muchas décadas y hay toda una cultura, sobre todo en ciertas áreas del país, en donde ya la migración ya es prácticamente, forma parte de su vida. Ya sea migraciones temporales o estacionales, ¿no? Nos quedamos con algunas de las cifras que tú has mencionado y sobre todo de algunas de las implicaciones que tiene esto. Por supuesto, la novedad de las caravanas masivas de migrantes que, aunque afortunadamente no tuvieron ni la magnitud ni el impacto social que se tuvo, por ejemplo, en otras partes del mundo, como en Asia, eh, Asia cercana, en donde los desplazamientos eran realmente, pues, sí, yo creo que incluso más masivos que entre nosotros. Y eso, la militarización de la frontera, el enfrentar una política de cero tolerancia del otro lado de la frontera, pues sí, realmente nos deja en situaciones muy penosas de, pues de indefensión, como tú bien lo has planteado. Vamos a ver, están aquí llegando algunos comentarios. Eh, vamos a irlos sistematizando en lo que, en lo que damos tiempo eh, en términos de, aquí hay una pregunta, en términos de la exclusión social, específicamente, exclusión social, ¿qué tú nos puedes decir que hace necesario que esta pandemia ha puesto en evidencia como para ponerle ya atención, más allá de pues evidentemente de la atención sanitaria, de salud en primer lugar, pero qué enseñanza nos deja estos efectos en términos de exclusión y segregación social? En primer lugar, tenemos que partir de que la inserción social, económica de la población migrante en México, sobre todo de la población centroamericana, se da en situaciones precarias, ¿no? Incluso hablando no necesariamente de migrantes pobres, ¿no? O sea, también migrantes capas medias y más acomodados, siempre hay una inserción precaria, ¿sí? Hay que pagar el derecho de piso, hay que pagar el costo de emigrar hacia otros países, ¿sí? En ese sentido, digamos, se desarrolla una situación en donde hay ausencia de derechos, ¿sí? Sociales, ¿sí? Por ejemplo, el problema más serio que enfrentó la población centroamericana en México fue que precisamente se cancelaron los trámites migratorios, ¿sí? Y eso los ubicó en una situación de indefensión muy fuerte, ¿sí? Cuando había una solicitud de asilo y había una acreditación del proceso de asilo, al menos del inicio del proceso de asilo, los migrantes podían trabajar, ¿no? Y digamos, en una situación en donde
digamos, no tenían ninguna justificación o algún tipo de documento que les permitía decir, bueno, yo estoy en mi proceso de solicitud de asilo, ¿sí? No solo no podían trabajar, sino simplemente no tenían acceso a ningún otro tipo de servicio, a ningún otro tipo de derecho. Entonces, aquí es donde podría existir la polémica, ¿no? Bueno, si la población en general está enfrentando situaciones de desventaja, de pobreza y de exclusión, ¿sí? Simplemente aquí lo que la discusión que queremos levantar es de que los migrantes son los más vulnerables de los vulnerables. Y ahí es donde sí es importante, como decía yo en mis últimas reflexiones, sí focalizar y orientar políticas de inclusión específicas, ¿no? Que no se vean digamos, como personas ajenas a lo que es digamos, el proceso migratorio, el tránsito, porque finalmente sean o no mexicanos, son sujetos de derecho. Claro. A ver, y justamente esta cuestión de su derecho, de ser sujetos de derecho en nuestra tierra, estas caravanas o estos grupos de migrantes que viajan a través del país, entran una cantidad por la frontera sur, pero al llegar a la frontera norte ya son menos, es decir, se van quedando a lo largo del camino. ¿Sabemos algo acerca de en qué ciudades se están quedando, qué condiciones se encuentran en estas ciudades? Que de por sí, bueno, si nuestra población, la propia población nacional eh, vulnerable es ya de por sí un problema fuerte. ¿Qué pasa con estos grupos de migrantes que además adicionalmente yo creo que diría incluso más, pues más desamparados, ¿no? Al llegar a estas ciudades? Eh, es muy interesante esto que mencionas, Javier, porque esto nos habla de que si bien digamos, la militarización de la frontera sur implicó, digamos, un freno importante, no la canceló del todo, porque precisamente como tú mencionas, seguía llegando población centroamericana y de otras nacionalidades al sur de la frontera con Estados Unidos, ¿no? O sea, nuestra frontera norte, ¿sí? Ahí esencialmente en estas 11 ciudades fronterizas se establecieron estos migrantes y en el proceso de solicitud de asilo en los Estados Unidos, ¿sí? Pues llegaron a finales del 2019, llegaron 80,000 solicitudes, ¿no? No todas se resolvieron, ¿sí? Evidentemente se resolvió una minoría, pero el asentamiento, ¿sí? De población centroamericana, haitiana y de muchas otras nacionalidades fue importantísimo en la frontera sur de Estados Unidos. Ahí el problema son, digamos, el papel que digamos, como país estamos teniendo, como país, tercer país seguro, que esto de seguridad no garantizamos en rigor que en muchas ciudades fronterizas haya seguridad para los migrantes, ¿sí? Pero nos está tocando este papel, digamos, de alguna manera, de hacerle trabajo sucio a los Estados Unidos, ¿no? O sea, no solo en la medida que hay que controlar estos flujos que vienen desde el sur del país, sino estar acompañando ese proceso de solicitud de asilo y después de que hacen la solicitud en Estados Unidos, se devuelven a México, quédate en México en tanto Estados Unidos resuelve si sí o no se da esa solicitud favorable. Entonces, en esa circunstancia y en esa situación, hay, digamos, situaciones realmente muy difíciles para las ciudades fronterizas. Hay una presión muy importante para las ciudades fronterizas. Y bueno, la presión social que han tenido, las tensiones sociales que han tenido, están muy bien documentadas en el caso, por ejemplo, de Tijuana, por nuestros colegas del Colegio de la Frontera Norte, ¿no? Son muy serias, ¿no? Es decir, aquí sí tenemos que replantearnos el tema de la política migratoria mexicana y qué es lo que está haciendo, qué es lo que está haciendo el actual gobierno, ¿no? Sobre todo pensando que hay, en mi opinión, un retroceso importante en lo que era el haber avanzado en la definición de una agenda más inclusiva, más incluyente, ¿no?
incluso la narrativa, cuando fue la toma de posesión del actual presidente, era muy promigrante, ¿no? Y no hay duda que las presiones del gobierno de Estados Unidos, y en particular metidas en todo este asunto de la aprobación del nuevo acuerdo comercial, ¿no? El TEMEC, etcétera, pues implicaron, sí, digamos, cambios radicales en la política migratoria mexicana frente, digamos, a los migrantes centroamericanos y frente a la migración de otros colectivos, ¿no? De migrantes. Así que sí es una situación seria, delicada, ¿no? No todo es, digamos, no todo es negro, ¿no? No todo es porque efectivamente, ¿no? Pese a la pandemia, por ejemplo, la Comar estuvo recibiendo solicitudes de asilo, ¿sí? No tenía posibilidades de responder y de resolver favorablemente, de una manera expedita, ¿no? Las solicitudes, pero digamos, podríamos decir que en general sí, esta es una política que ha sido cuestionada, sobre todo por muchas organizaciones no gubernamentales, ¿no? Esta idea de la rigidez, ¿no? Frente a la población centroamericana, que por demás es distinta, ¿no? En relación a otros colectivos, ¿no? O sea, estamos hablando de migrantes pobres, y cuando son migrantes pobres, ahí también ya se agudizan los procesos de exclusión y de vulnerabilidad social. Y eso tiene que ver con el enfoque de derechos humanos. Ya no solamente pensar en derechos humanos para los nacionales, sino ya es una noción de derecho pues mucho más universal. Y esa ha sido, digamos, una demanda histórica de, digamos, de quienes discuten, trabajan con el tema migratorio, el tema del respeto a los derechos humanos de los migrantes, ¿no? Porque el hecho de moverse, de migrar, de desplazarse a otro país, buscando mejores condiciones de vida, de trabajo, etcétera, no es un delito, no tiene por qué verse como un delito, ¿no? O sea, claro, existen normas, existen reglas, existe toda una, digamos, efectivamente, toda una soberanía de los países que reglamentan el cruce fronterizo, ¿sí? Pero de ahí a que sea población sin derechos digamos, ya por el hecho de ser, tener la característica de migrante, calificarla o tratarla como un sector, digamos, sin posibilidades de acceso a derechos humanos. El caso de la pandemia fue muy claro, ¿no? Y ojalá que ¿cómo se llama? Que las medidas a favor de la población en general, por ejemplo, como va a ser el caso de la aplicación de la vacuna, por ejemplo, ¿no? Tiene necesariamente que incluir a la población migrante. No tiene que ser vista como un sector sin derechos, ¿no? Ese es un poco el alegato que se plantea tanto desde, digamos, organismos internacionales, como también organizaciones, sobre todo de la sociedad civil. Claro. Oye, mira, aquí tenemos una pregunta de un estudiante chileno, no tengo su nombre, les agradezco a quienes nos están siguiendo en esa transmisión. Nos pregunta que ya normalmente los sectores marginales que están en la ciudad se ubican en las zonas más degradadas de la periferia de la ciudad. Pero, y esto ocurre en todas las ciudades latinoamericanas. Pero, ¿qué pasa ahora cuando digamos, vamos a decir, este nuevo componente de migración? ¿Hay alguna, o más bien, cómo se conforma ahora esta periferia con migrantes de muy distintos tipos y en este caso ya la migración internacional? Se llama Marco Quiroga, estudiante no dice Ujú. el nivel. Muy bien, Marco, gracias. Ajá.
en el caso, Marco, gracias por la pregunta, de los asentamientos de los migrantes en las ciudades, hay ciertos patrones de asentamiento, ¿sí? Hay una tendencia a que los migrantes, por la conformación de las redes, eh, tienden a, eh, a concentrarse en determinados sitios, lugares, espacios. Se van apropiando de ciertos espacios. En el caso, por ejemplo, de Santiago de Chile, es muy característica la concentración de la población, por ejemplo, venezolana en algunas zonas de la ciudad, ¿no? Creo que se llaman parroquias. Es muy interesante cómo en el caso, por ejemplo, de México, en ciertas ciudades, las redes juegan un papel muy, muy importante en la definición y en la concentración de estos colectivos, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de ciertas, digamos, colonias venezolanas en estados como Querétaro o Quintana Roo, ¿no? Eh, y por supuesto también es un fenómeno que se da en las migraciones internas, ¿sí? No es algo nuevo, ¿no? Es algo que se ha estudiado, digamos, de alguna manera en las migraciones internas, por ejemplo, de México, de poblanos en Ciudad de Nezahualcóyotl, por ejemplo, ¿no? O oaxaqueños en determinadas áreas de la Ciudad de México, ¿no? Y que tiene que ver mucho con las redes sociales. Entonces, ahí sí es muy importante que en los procesos de asentamiento de estos colectivos migrantes, sí, digamos, es muy importante tomar en consideración literatura y postulados que tienen que ver con el asunto de las redes sociales. Ahí es fascinante los estudios que se han hecho a nivel latinoamericano. Eh, y lo vemos también en los asentamientos que se dan de mexicanos, por ejemplo, en Estados Unidos, en ciudades como Los Ángeles, Chicago, eh, la propia Nueva York, ¿no? Y no solo al interior de Nueva York o de Chicago, de colectivos mexicanos en general, sino de gente de determinada entidad, ¿no? Eh, y por eso es que se llaman a veces, eh, eh, por ejemplo, ¿cómo les llaman? A los poblanos en Nueva York tienen un nombre, ¿no? Este, y, y bueno, pues son comunidades, digamos, concentradas y asentadas de una manera muy, muy importante. Entonces, hay procesos yo no le llamaría de segregación, ¿no? Como es el caso, digamos, con la literatura que ha estudiado, por ejemplo, los procesos de concentración de ciertos colectivos, por ejemplo, de afroamericanos en Estados Unidos, ¿no? Sino más bien tiene que ver con los procesos de conformación de colectivos a partir de redes sociales, ¿no? Que implican trabajo, apoyos solidarios, vivienda, redes, ¿no? Redes, organizaciones sociales en el exterior, etcétera. Eso de alguna manera es muy importante considerarlo. Y ahí hay fuentes de información que hay que trabajar para poder entender cómo es el mapa, ¿no? De la distribución de los migrantes en las distintas ciudades, ¿no? Bueno, sin duda es un tema nada fácil de resolver y tampoco nada fácil por dónde empezar, porque si es un problema de tantas facetas, pues como que no es tan evidente por dónde empezar. Pero aquí continúa Marco su pregunta. ¿Es realista pensar que podemos, viendo ya aquí nosotros internamente nuestras condiciones, es factible pensar que estos sectores marginales y ahora migrantes internacionales puedan, puedan incorporarse a gozar del derecho a la ciudad, ¿no? Que puedan ser tratados con justicia social y para decirlo pues tal como es,
cuando ni nosotros mismos somos capaces de darle esto a nuestros propios sectores desfavorecidos. Ujú, ujú. Esto ya lo digo yo, no lo dijo Marco, ¿eh? Ajá. Pues mira, Marco, yo diría que, por ejemplo, yo conocí en Madrid a una diputada por la asamblea de la ciudad, ¿no? Que era ecuatoriana, ¿no? Y, y precisamente su lucha era por los derechos de los migrantes en el espacio en donde ellos habitaban, ¿no? Decía dice un estudioso, Javier de Luca, dice, ¿cómo es posible que alguien que nada más por su sangre y por su raíz española y que nunca ha pisado el país y que pueda recuperar su nacionalidad y pueda votar sin nunca haber vivido en el país, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Y cómo es posible que un sistema de tantísima exclusión pueda excluir de derechos a alguien que ha trabajado, que ha vivido, ¿sí? Por más de 20 años en una determinada ciudad española en este caso, ¿no? Y que no pueda votar y que no pueda acceder a derechos, ¿no? Porque simplemente no es consanguíneo, ¿no? Es ajeno, ¿sí? Eh, digamos, pero digamos, la lucha por los derechos de los migrantes, ¿sí? Es algo, digamos, que se ha ido transformando de una manera muy, muy importante, ¿no? Es muy posible que en el escenario post-pandemia veamos muchos retrocesos, ¿sí? Precisamente por lo que tú mencionas, ¿no? Por el hecho de que ni siquiera los estados puedan responder, ¿no? A incorporar a la población, digamos, nacional, nativa, local, ¿no? Eh, pero eso no, digamos, desacredita el hecho de que la lucha por los derechos de los migrantes tenga que seguir respetándose en los países, en los lugares de destino de estos migrantes. Entonces, sí es difícil, claro que sí es difícil, ¿no? Pero es posible, ¿sí? O sea, es posible una realidad en donde haya un respeto ¿cómo se llama? De esos derechos, ¿no? Aparentemente de personas que no lo tienen, pero que históricamente han contribuido, ¿no? Al desarrollo de las sociedades receptoras, ¿no? Y eso es lo que hay que recuperar en los debates, en las narrativas, por la defensa de los derechos de los migrantes. Ujú. Mira, aquí otra pregunta más, ya nos vamos acercando al término del programa, pero Sí. hay Ujú, otras dos preguntas ujú, que nos hace Zairi Cartucci. ujú. Eh, Exactamente en esta perspectiva de la que estamos hablando, de las redes y de cómo se incorporan o medio incorporan estos migrantes a las zonas en donde finalmente se asientan en la periferia de las ciudades. ¿A qué obedece esta dinámica? Yo entiendo, tal vez a lo que se refiere es cómo eligen los migrantes o cómo siguen, cómo le hacen para escoger, por decirlo así, en dónde ubicarse. ¿Hay redes? ¿Están funcionando las redes? ¿Cuál es tu opinión de eso? Ujú. O sea, yo creo que, digamos, no hay un patrón, ¿no? No hay un patrón, pero yo te lo podría decir por mi propia experiencia y por experiencia es decir, eh, uno tiende a preguntarle a los mexicanos, oye, ¿qué opciones hay para vivir? ¿Dónde nos conviene? Es decir, el contacto, ¿sí? El poner a funcionar la red es importantísimo, ¿sí? Hay estudios que precisamente lo que hacen es estudiar la dinámica migratoria y de asentamiento en ausencia de redes, ¿no? Em, existe, ¿sí? Existe por supuesto, ¿no? Pero digamos, no es lo común, no es lo constante, ¿no? Por ejemplo, en los pueblos de migración tradicional del sector rural mexicano, ¿sí? Es muy común que la migración al menos así se dio durante muchos años, durante muchas décadas, ¿no? En grupos, ¿no? Vámonos en grupo, cruzamos la frontera en grupo, ¿sí?
Y muchas de las ocasiones es que las personas que estaban viviendo en Estados Unidos eran las que permitían, por ejemplo, a través de préstamos, etcétera, poder pagar el coyote o poder pagar. eh, entonces, el funcionamiento, hay muchos estudios sobre las redes, ¿no? Y a partir de allí es como uno va entendiendo los procesos de asentamiento, ¿no? Yo conozco en particular, y es muy interesante cómo en el estado de Querétaro, una trabajadora venezolana dedicada al tema de los bienes raíces y renta de departamentos de todo tipo, baratos, caros, etcétera, ¿no? Era digamos, la que colocaba prácticamente a un sector muy importante de venezolanos en Querétaro. Y es muy interesante ver el hecho de que la gente le preguntaba a ella, ¿y dónde están los paisanos? ¿Dónde están los restaurantes de arepas? ¿Dónde están? Eh, ¿Por qué? Porque de alguna manera es una forma de autoprotección, de mantenimiento de una red, y resulta, así vamos viendo cómo van surgiendo determinadas ciudades en donde, perdón, colonias o, digamos, partes de la ciudad en donde se van concentrando determinados colectivos de migrantes. Sí, es todo un tema en la literatura, la sociología, la antropología histórica, ¿no? Fascinante, ¿no? Y al mismo tiempo, que merece mucho trabajo de campo y sobre todo mucho, mucho trabajo ya más cualitativo, ¿no? Sí, justamente ahorita que mencionas las comunidades venezolanas, Zairi también pregunta eso, si las, vamos a decir, las incorporaciones de esas comunidades venezolanas en determinados lugares, vamos a decir, se insertan en esos intersticios que se les va dejando, que son muy pocos y muy magros. Pero en la experiencia tuya de investigación, has visto, has percibido alguna transformación del ámbito espacial local en sí mismo, o simplemente, pues, qué sé yo, pues, se acomodan, por decirlo así, a la estructura preexistente? Dicho, yo quiero entender lo que Zairi tiene en mente detrás, que el hecho de que las tradiciones culturales, bueno, la cultura de las comunidades, pues también tiene su propia visión del espacio. Y al transportarse esta experiencia colectiva a otra ciudad, pues pensaría uno que también esas diferencias se van a expresar en el espacio. Tú ya mencionabas muy atinadamente la gastronomía, pues evidentemente es lo que uno de los elementos de la cultura, pero también habrá otros, por ejemplo, qué sé yo, de jugar en el espacio o convivir más en el espacio público, eh, el cuidado de los niños. ¿Qué transformaciones dice Sauri? Te pregunta. Mira, yo diría digamos, hay signos de esa migración, ¿no? Incluso si hablamos de la comunidad venezolana en la Ciudad de México, pues tú lo ves precisamente a partir de los restaurantes de comida típica venezolana, ¿no? Pero que están aislados, ¿no? Exacto. Incluso ellos para poder sobrevivir tienen que incorporar la comida mexicana, ¿no? Los tacos y no solo las arepas, ¿no? O mexicanizar las arepas, ¿no? Pero si nos vamos a otras experiencias, ¿no? Más antiguas o más establecidas digamos, dinámicas migratorias mucho más maduras, es perfectamente claro este proceso, ¿sí? De apropiación del espacio. Y así es como tú ves que hay barrios mexicanos en Chicago, ¿no? La Placita Olvera, mexicana en Los Ángeles, ¿no? Y en donde tú vas por calles enteras de Miami, en donde pues, nada más oyes español, ¿no? A partir de que están concentradas ciertas comunidades
de cubanos o de venezolanos. Es decir, sí hay una apropiación. Hay toda una economía, digamos, productos locales nostálgicos, ¿no? Em, Hay incluso espacios y centros de concentración y de reunión, ¿no? Este, eh, Mercados públicos. Eh, yo viví 7 años en Estados Unidos por cuestiones de estudio y eso, y viví en el sur de Estados Unidos, tanto en California, en Arizona y en Texas. Y yo me daba cuenta de eso. O sea, parte de mi trabajo de campo era precisamente ir a los lugares a donde se concentraban los mexicanos, y no solo en general los mexicanos, como les decía yo, sino en particular los del Estado de México y en particular los de alguna comunidad o algún municipio, ¿no? Y efectivamente, ellos se apropian del espacio, se apropian de sus formas, transforman, ¿no? Hay una fotógrafa, Mariana, bueno, ella falleció, Mariana Jampolsky, que lo que hizo una investigación en Estados Unidos en donde ella precisamente se dedicaba a fotografiar precisamente digamos, influencia de la cultura mexicana proveniente de los migrantes en las formas propiamente de la cultura local, ¿no? Y era impresionante, ¿no? Impresionante las cosas que ella fotografió. Eh, Así que, sin duda, hay un cambio, ¿no? Un cambio, no hay estas culturas, eh, digamos, puras, ¿no? O este asunto de que tú te insertas y te incorporas a una sociedad totalmente, em, que no acepta valores culturales de otro tipo, sino, no, si la generación y la forja y la construcción de culturas, sobre todo que son culturas más con un ingrediente y una presencia de población inmigrante importante, pues tienes que tomar precisamente en cuenta el papel de estas culturas en el desarrollo social, económico, cultural, ¿no? De los países receptores. Justamente esto que estás platicando de las ciudades en Estados Unidos con estas comunidades pues mexicanas y también de otros países latinoamericanos, está el tema de las ciudades santuario que han asumido pues una postura muy valiente y además pues de mucha solidaridad con nuestros pueblos. ¿Han tenido éxito realmente en, pues, defender en algo la situación de estos migrantes? Pues yo te podría decir muy particularmente de las de California, y ha funcionado perfectamente porque, digamos, hay una cosa que es clave para, digamos, identificar a una ciudad como ciudad santuario, ¿no? Y es que no hay cruce de información entre, digamos, la policía local, ¿no? Y las autoridades migratorias, ¿no? Es decir, un policía local no está autorizado para sancionar a una persona por no tener documentación de estancia legal en el país, ¿no? Eh, y por lo tanto, es decir, a esa persona se le puede juzgar eh, porque se pasó un alto, porque cometió una infracción de tránsito, etcétera, pero no por carecer de papeles de residencia legal. Eso es importantísimo. Eso es importantísimo porque al final se respeta el hecho de que ese individuo puede presentar cualquier otra identificación y no necesariamente una constancia de residencia legal, ¿no? Eso ha sido realmente un logro muy importante en muchas entidades, muchos estados de la Unión Americana, y sin duda ha funcionado, ¿no? Pero yo no quiero afirmar que eso sea generalizado en todo el país, sobre todo porque, digamos, el ambiente más conservador, más xenofóbico, ¿no?
tiende precisamente a atacar a estas ciudades que se han constituido como, digamos, entidades en donde se respeta el derecho de las personas, ¿sí? Porque efectivamente hay entidades de los Estados Unidos y precisamente una muestra de ello son las aprehensiones en entidades del interior de los Estados Unidos, no solo de la frontera, ¿no? En donde hay redadas, etcétera, y simple y sencillamente por la sospecha de que es población sin documentación legal para residir, son aprehendidos y son sujetos a deportación. Sí han funcionado, yo diría, y es una demanda muy importante de muchísimos grupos de la sociedad civil organizada. Así que es un ejemplo para que ciudades como la Ciudad de México, que también es considerada una ciudad santuario, perdón, mantenga ese mismo espíritu, ¿no? De no discriminar, ¿no? Por condición o por situación, digamos, de residencia legal o no, ¿no? Es un individuo que tiene derechos independientemente de su condición migratoria. Pues muy bien, Fernando, muchas gracias. Creo que nos has dejado un panorama muy completo de este complejo mundo al que al final de cuentas nos estamos enfrentando y que tenemos, como tú bien dices, seguir investigando, seguir proponiendo, porque esto, bueno, pues está lejos de estar resuelto y desafortunadamente de disminuir sus efectos perniciosos y pues sobre todo para lo que todos deseamos, ¿no? Mantener los derechos humanos a salvo de este segmento de la población muy lastimado por las políticas económicas y sociales que los excluyen, que no les dan un lugar ni en su propia sociedad ni en la nuestra, en donde van pasando. Te agradecemos mucho, Fernando, muchas gracias No, al por el honor contrario. de estar contigo en esta Ajá. ocasión. Un verdadero placer y estamos en contacto para cualquier otra oportunidad, con muchísimo gusto. Ujú. Estar en contacto entre el PUEC y el CRIM. Ujú. Muchas gracias, con todo un placer. Pues les agradecemos a nuestro equipo de traducción simultánea en lenguaje de señas mexicano, a Abraham Retureta, muchas gracias, Abraham, a Mauricio Trejo, que no lo tuvimos en pantalla, pero que estuvo haciendo la traducción en espejo para la comunidad sorda de nuestro país. Gracias al equipo PUEC de transmisión, Diego, Humberto, de difusión, Vero, Stephanie, al equipo de planeación y seguimiento, Ana, las dos Lauras, Asdriel por los carteles que nos prepara, a Ofe por toda la preparación logística de sacar adelante los programas, y a Laila por ayudarme en la sistematización de comentarios y preguntas, que es una labor nada fácil. Casi podríamos decir que es equivalente a la de la traducción simultánea, está recogiendo estos comentarios de quienes nos siguen. A todos ustedes que nos favorecen con su presencia, con su participación, les agradezco nuevamente su asistencia el día de hoy y los invitamos a la próxima sesión de La Ciudad y la Pandemia, que tendrá lugar el miércoles 23 de septiembre a las 10 de la mañana con la conferencia a ver, lo tengo por aquí, ay, ya se me perdió. No, disculpa, espérenme. Sí, la doctora Tamara Martínez, ella es coordinadora de la Comisión de Igualdad de Género en la UNAM, quien nos va a compartir todas sus experiencias en esta importante coordinación que la UNAM ha echado a andar en atención a los justos reclamos de la comunidad universitaria por superar estas condiciones de indefensión que muchas veces, o que la mayoría de las veces,
sufren nuestras mujeres, las mujeres de la UNAM, las mujeres del país. Fernando, muchas gracias de nuevo y felicidades al CRI, saludos a la comunidad unamita en aquellos lugares. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Hasta luego, gracias.